¿Cómo te va, Ricardo? Gracias por venir al programa. ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Importación, metas de reservas que tiene que cumplir Martín Guzmán, pedido no de flexibilización al Fondo Monetario Internacional, pusieron el freno de mano para las importaciones para lograr el equilibrio fiscal. Todo esto se debate en los principales medios los últimos 10 días. Estamos claramente empezando a caminar la implementación del acuerdo con el fondo. Probablemente las metas trimestrales del primer trimestre, digamos, al 31 de marzo se han cumplido. Ahora la gran discusión es qué pasa con las dos siguientes, con las del segundo y las del tercero, sobre todo. Me da la impresión, Gustavo, que el gobierno va a tener mayores dificultades para cumplir su meta de reservas, que es de acumular 5.800 millones de dólares a fin de año, en diciembre de este año, que las metas monetarias o incluso las metas fiscales. Porque, digamos, para tenerlo en claro, la suba de los precios internacionales y el dinamismo que está mostrando aún todavía con esta inflación más alta el mercado interno hacen que la recaudación esté funcionando muy bien. Digo, los precios internacionales, los términos del intercambio de la Argentina hoy están en niveles casi récord parecidos a los del año 2012. Si te parece, Ricardo, te interrumpo acá. Entonces, estás viendo vos un escenario donde hay mucha inflación, obviamente hay pobreza, todos los datos macroeconómicos, pero sin embargo que hay actividad económica. Hay actividad económica, creemos que el gobierno va a poder mostrar, en tanto y en cuanto no haya obviamente imponderables y cuestiones que desde la política incluso, si querés hablamos luego de eso, puedan complicar, pero me parece que es posible sin mayor problema crecer el 4% este año, que es un crecimiento de 3 puntos de arrastre y un punto de crecimiento real en el 2020. ¿Siempre se da el efecto arrastre así en esos términos? Lo que pasa es que tuviste un muy buen último trimestre del año pasado. Bien. Entonces, como el trimestre del 2021, el último fue muy bueno, dejó una actividad económica alta que si aún creciendo 0, digamos, el indicador te va a mostrar 3. Bien, clarísimo. Entonces, sí me parece que obviamente la inflación en un escalón ya más alto, pensemos que hace un año atrás, todavía se estaba, por supuesto ya casi se abandonaba, pero se discutía el 29% que estaba en el presupuesto. Sí, señor. ¿Vos te acordás? Y el ministro Guzmán defendía ese número. Y las primeras paritarias cerradas en ese primer trimestre del año habían cerrado en torno al 29-30%. Claro. Sí. Hoy ya estamos acercándonos peligrosamente al 70%, según nuestras estimaciones. Entonces, va a ser difícil que el salario le logre, digamos, siquiera empatar a ese nivel de inflación. De todos modos, un crecimiento por el lado de las exportaciones, básicamente los precios de las exportaciones y algo de consumo va a permitir que se logre ese número. Me dijiste de política, no sé si vas a venir por este lado, pero ¿cómo lo ves a Martín Guzmán en medio, mirá cómo te lo planteo, en medio de la tormenta política? No en medio de las políticas económicas, sino de la tormenta política que obviamente necesita utilizar instrumentos económicos, ¿no? Bueno, me parece que esta semana ha habido un giro. Creo que el gobierno ha salido a responder. Hay una fractura explícita, expuesta, si se quiere, entre el cristinismo, Cristina y por supuesto toda su gente y su núcleo duro con el gobierno. Una tensión que es, no diría inédita en la historia argentina, pero sí compleja para administrar este año y medio que falta de gestión. Yo creo que bueno, las respuestas del presidente, las respuestas del ministro Guzmán van marcando la cancha. Creo que es importante ver qué sucede ahora con las audiencias públicas vinculadas a las tarifas y cuál va a ser la consecuencia de esas audiencias públicas, qué aumentos va a haber, si los funcionarios van a no, digamos que son cristinistas. Sí, a ver, van a firmar o no. Los dos Federicos. Los dos Federicos van a firmar o no. Digo, son pequeñas señales. No, pero si no firman, sale por decreto. Bueno, va a salir por decreto. La pregunta es qué va a hacer el gobierno si digamos, esos funcionarios no acatan la decisión de aumentar tarifas, para decirlo en términos claros. Bueno, esas son parte de las discusiones que son importantes, que, en términos de dar señales hacia lo que a mi juicio tiene que hacer el gobierno, que es una estrategia de contención de daños, de acá al fin del mandato. Contención de daños. Contención de daños. A ver, vamos a medir los daños entonces. Vamos a medir los daños. Los daños es que se espiralice la inflación. Bien, inflación. Básicamente que previamente a eso haya una devaluación
de shock, que los dólares financieros, el blue, se empiecen a escapar, que la brecha empiece a aumentar. Eso va a hacer que el Banco Central tenga que actuar más rápido, interviniendo primero, pero después devaluando el dólar oficial, y esto de alguna manera va a empezar a realimentar las expectativas negativas y va a impactar sobre una tasa de inflación que ya es muy alta. Ustedes estimaron un 70, ¿no? ¿No es cierto? 70, 69. Vamos a decir, contención del año. Entonces el gobierno, en vez de jactarse que el gobierno anterior cerró con un 54, tiene que decir, bueno, muchachos, trabajemos para que no supere el 60. Exactamente. Eso sería la primera contención. Vamos con el tema o el discurso o lo que fuere relacionado con la recuperación de la capacidad del poder adquisitivo de los salarios. ¿Cómo sería? Porque, a ver, en el gobierno de Mauricio Macri, vos me corregís si te parece que no, pero de haber entrevistado, parecía que el factor de la inflación era la paritaria. O sea, teníamos que pisar los sueldos porque iban a traccionar hacia la inflación. No se dio. Bueno, que así no fue. Definitivamente lo que hubo fueron, digamos, una crisis externa, una salida violenta de capitales en el año 2018 que generó 2, o te diría 3 grandes devaluaciones entre el 18 y el 19, que obviamente aceleraron la inflación y obviamente detrás de eso vinieron los reclamos salariales, vino el fondo y todo lo que ya sabemos en términos de historia. Hoy la situación es otra. Hoy me parece que el punto tiene que ver más con las expectativas. Este es un gobierno que no ha logrado generar reputación, credibilidad en materia de su política económica, por las razones que sean, que cada uno tiene su opinión. En la práctica no hay confianza acerca del gobierno y por eso la brecha que tenemos, por eso los dólares no alcanzan, aun cuando tengas los precios récord de las exportaciones. Digo, todo lo que ya sabemos. Dicho esto, me parece que la estrategia esta de contención de daños tiene una gran ventaja, que es el propio acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo te da una hoja de ruta, un mapa sobre el cual la economía puede operar, con metas trimestrales, metas fiscales, metas monetarias, metas de acumulación de reservas, que son los fundamentos, el piso sobre el cual una macro... En eso está firme Martín Guzmán, ¿no? Se puede ordenar. Y me parece que es inteligente plantear que se cumpla el acuerdo con el fondo, como ya se empieza a decir. Yo esto lo escribí hace ya varias semanas atrás, diciendo, expliciten que van a tratar de cumplir el acuerdo con el fondo. Después, obviamente, las metas siempre tienen desvíos, y el fondo seguramente, si ve buena voluntad del gobierno argentino, y además siendo el principal deudor del Fondo Monetario, en términos individuales, la Argentina, va a hacer todo lo posible para que el acuerdo no se rompa, por lo menos en este año y medio de gestión. Si eso se logra instalar en los mercados, en los decisores económicos, bueno, el gobierno puede empezar a alejar la posibilidad de una crisis. Que una crisis es una crisis cambiaria y una crisis inflacionaria, que nos llevaría ya a un régimen macroeconómico bastante más complejo que la Tenemos una memoria, por ejemplo, un 200% de inflación en un mes con Raúl Alfonsín, ¿no? Tenemos 196 en un mes, ¿no? 196 en junio. No me acuerdo el mes. Junio del 89, el 9 de julio dejó de ser presidente en forma anticipada Raúl Alfonsín. No estamos en condiciones de hiper. Tengamos en claro eso, hoy no es ese fin de años 80 en la Argentina. Ahora vamos, y no quiero mezclar lo teórico de la facultad, pero a la gente, propensión marginal a consumir o propensión marginal a invertir y demás. Un empresario, ¿qué escucha? Si querés también podemos hablar, un referente de los trabajadores. ¿Qué escucha? El presidente que dice una cosa, la vicepresidenta que dice otra. Funcionarios de la vice o exfuncionarios de la vicepresidenta o funcionarios de la provincia de Buenos Aires que contradicen al ministro de Economía. El ministro de Economía que dice una cosa, que le salen a contestar. ¿Qué posibilidad de decir, bueno, quiero encarar un proyecto con este gobierno y que tenga visibilidad de continuidad? Bueno, dos posiciones. Si sos consumidor, ves eso y ves la inflación que se acelera. Y salís a comprar. Salgo a comprar. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, todo lo que se pueda, todo peso que anda dando vuelta. Disculpa, siendo restrictivo la cantidad de dólares que puedas comprar también, ¿no? No, salís a comprar dólares, pero salís a comprar bienes. Bienes, sí, por eso digo, no me refiero a comprar bienes, porque tenés un límite también para comprar. No te puedes dolarizar, entonces, digo, como los rendimientos en pesos hoy son negativos, siguen siendo por más que ha subido la tasa de interés, evidentemente ahí tenés un tema. Y que es lo que explica de alguna manera la sensación térmica de que la actividad se mueve, sobre todo los servicios en particular y la industria también, aun cuando hubo una pequeña caída en el mes de marzo. Eso por un lado. Por otro lado, si sos empresario, si tenés un proyecto,
o si estás generando, digamos, estás trabajando para producir o en el sector de servicios y necesitas importar, ves la brecha y decís, importemos todo lo que se pueda. Bien. Que ese es otro de los fenómenos que se vino dando en estos 2 últimos años. La Argentina, con brecha, el empresario lo que hace es, bueno, si esa brecha sigue, en algún momento se va a cerrar, pero se cierra hacia arriba. Tratemos de sacarle al central todos los dólares que podamos. Que eso es lo que explica también el récord de importaciones. La gran paradoja es que hoy tenemos récord de importaciones con sectores que dicen no tener dólares suficientes o acceso suficiente a las reservas del central. Entonces, esa es la perversión, si se quiere, el modelo vicioso de funcionamiento que tiene esta economía encepada y con alta inflación. Y con el tema del cepo también, pero esto lo diría, a ver, de un artículo deportivo, pero este comportamiento se da en varios contextos. Le agrego un componente implícito en dólares, oficiales por las dudas. Si el producto importado sale 1.100, te lo vendo a 1.348 dólares oficiales y no 1.100. Claro. Están empezando a cargar, veo ese tema, que es este comportamiento de estoquear, y se le va de las manos también, ¿eh? No, por supuesto. Es que en realidad, a ver, muchas empresas son hoy, tienen un componente más financiero o igual de financiero que productivo. Cuando en realidad el financiero de la empresa tendría que ser complementario. Complementario a la producción, a la inversión, al comercial. Claro, claro. Hoy el director financiero de las empresas tiene una relevancia muy, muy significativa. ¿Por qué? Porque cada peso que entra es un peso que quema, porque no hay digamos, destinos atractivos para que esos pesos se mantengan en las tesorerías y en las cajas de las compañías, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh? Un gran abrazo.